Señor Rolando López, ¿tiene usted idea por qué testigos han comparecido a este juicio y han indicado que usted estuvo presente en dichas reuniones? Yo no tuve la esa, pregunta. Está contestando, perdón. yo no tuve ese día, y si hubiera estado, le hubiera dicho que estaba. Sí fui informado de lo que pasó ese día, pero yo no estuve ese día. Y creo que lo dije antes cuando el abogado me estaba preguntando. Yo ese día estaba con quebrantos de salud y no asistí a trabajar. ¿Qué sucedió ese día? Como le comuniqué, después que habíamos llegado y que se había conversado con muchas personas, se le invitó a esta persona que estaba en David para que viniera al Consejo de Seguridad. Ahí fue recibido por el subsecretario Jacinto Gómez y tuvieron una reunión en donde participó el señor presidente, y lo único que se le dio al joven era que pensara bien las cosas. Señor, ¿dirigió usted algún oficio al director de la Policía Nacional solicitando la licencia con sueldo del señor Ismael Pití, sí o no? No recuerdo en este momento, tantos oficios que he hecho que no recuerdo. Le pregunto, usted indicó que el motivo por el cual aparecía su nombre, el suyo, Rolando López, en una computadora que tenía los supuestos correos volcados, era porque usted había prestado su computadora al señor Ismael Pití. ¿Es eso correcto? Sí, presté la computadora. En el Consejo Nacional de Seguridad, ¿tenía usted computadora personal o era una computadora del Estado? Esa era mi computadora personal, por eso usted pudo ver en propiedades que sale Rolando López Pérez. ¿Dónde compró usted esa computadora personal? No sé si mi hijo me la compró o mi hija, un regalo que me hicieron. O sea que usted le mandó su computadora personal con todos sus archivos a el desconocido para ese entonces de usted, Ismael Pití. ¿Es eso correcto? No tengo ningún archivo en la computadora, abogado. Mi pregunta fue si usted se la envió a alguien que para usted era desconocido en ese momento. ¿Es correcto? Sí, señor, porque iba a colaborar con la justicia. Señor Rolando López, ¿esa computadora se la regresaron a usted, sí o no? Sí, señor. ¿Usted sabe por qué motivo el testigo Ismael Pití, de manera específica, dijo: yo la tenía, me la llevé y ya con el tiempo se me quebró la pantalla y compré otra? No sé cuáles son los argumentos del señor Pití, abogado. Le pregunto, ¿en algún momento dado el Instituto de Medicina Legal hizo algún tipo de experticia sobre dicha computadora, sí o no? No. Le pregunto, ¿usted comunicó a la fiscalía, alguna de las fiscalías donde se presentó la querella, que usted había prestado dicha computadora, sí o no? Objeto a la pregunta, señor juez, impertinente. No. Señor Rolando López, después de que se presentaron estas denuncias, ¿supo usted de la suerte del señor Ismael Pití, sí o no? Bueno, el señor Ismael Pití se le envió el Ministerio de Seguridad, creo que le envió a un lugar fuera de este país, ¿no? Como parte de una misión extranjera, como policía. ¿Tuvo usted algo que ver con esa decisión, sí o no? Bueno, mire, los trámites los hace el Ministerio de Seguridad, realmente en este Mi momento. pregunta fue si usted tuvo que ver con eso, sí o no. Bueno, no me recuerdo, hace mucho tiempo que no me recuerdo. Muy buenos días, señor Ismael Pití. Alfredo Vallarino Alemán se va a dirigir a usted para el contrainterrogatorio. ¿Hizo usted algún tipo de acuerdo judicial con la Fiscalía Auxiliar de la Nación, sí o no? No. Señor Ismael Pití, en su primera declaración ante la Fiscalía Auxiliar de la Nación, el día 29 de julio del año 2014,
¿le relató usted a la Fiscalía Auxiliar que el señor Ismael Pití, es decir, su persona, habían participado en el delito, sí o no? Objeción No. impertinente. Ya contestó. Dijo que no, señor juez. Señor Ismael Pití, ¿lo hizo usted en su segunda declaración, sí o no? ¿Qué cosa, disculpe? Declaró que el señor Ismael Pití había participado de los hechos, sí o no. No lo recuerdo en su momento. ¿Lo hizo en su tercera declaración, sí o no? No lo recuerdo en su momento. Señor Ismael Pití, usted hace un rato se le preguntó si usted había acusado al expresidente Ricardo Martinelli en alguna de sus declaraciones ante la Fiscalía Auxiliar. Le pregunto, ¿usted tan siquiera mencionó al señor Ricardo Martinelli en su primera declaración del 29 de julio del 2014, sí o no? No por temor. ¿Lo hizo en su segunda declaración el día 1 de agosto del año 2014, sí o no? No por temor. ¿Lo hizo en su tercera declaración el día 6 de agosto del 2014, sí o no? No por temor. Señor Ismael Pití, ¿desde cuándo conoce usted a los señores William Pití y el señor Ronnie Rodríguez? El señor Ronnie Rodríguez lo conozco de los años 2005-2006, cuando trabajamos en la de DIP, es decir, con 2I, y al señor William Pití somos primo hermanos. Es decir, usted desde antes del año 2000, desde antes del 29 de julio del año 2014, usted sabe sus nombres y su seudónimo. ¿Es eso correcto, sí o no? Objeción Sí. conclusiva. Ya contestó. Y, señor juez, solicito permiso para elevar un ejercicio de contradicción basado en lo que el testigo manifestó que era contrario a conocer a estas personas. Es la declaración que usted rindió ante la Fiscalía Auxiliar de la Nación el día 29 de julio del año 2014. Sí, ¿Por qué la reconoce? por la fecha, 29 de julio, hay una huella que puede ser la mía porque la firmé con huella. Le pido me lea para en voz alta desde el tribunal, para el tribunal, desde este punto hasta este punto. Esta capacitación se las dio a Didier y a Guillermo, que son seudónimos utilizados en ese lugar. No conozco el nombre de ellos. Gracias. Señor Ismael Pití, usted cuando se fue como agregado ante la representación diplomática, ¿pidió algún tipo de licencia a la Policía Nacional? No recuerdo. Señor Ismael Pití, desde agosto del año 2014 a la fecha, ¿usted ha seguido cobrando sí o no su salario como sargento de la Policía Nacional? Objeción Sí. impertinente. No al lugar. Perdón, su respuesta. ¿No la escuché, señor juez? Puede responder. Sí, ¿Cuánto es su salario como sargento de la Policía Nacional actualmente? mi salario como sargento segundo en la Policía Nacional es de 1.324. Y a eso se suman los 7.000 balboas que se le daban como funcionario de la organización diplomática. Objeción Sí. conclusiva. ¿Sí o no? No al lugar. Sí, ese salario es por, como usted le indicó, representación diplomática. Recuerde que la vida en Estados Unidos, exactamente en Washington DC, el costo de la vida es sumamente alto. Señor Ismael Pití, ¿usted tiene estudios diplomáticos? ¿Sí o no? No, Señor Ismael Pití, ¿quién personalmente le comunicó a usted que usted debía ocupar esa posición en Washington? Objeción repetitiva. No, él ha dicho que no sabe quién lo nombró. La pregunta es quién personalmente, o sea que es una pregunta diferente, no al lugar. no lo recuerdo.
Señor Ismael Pití, antes de su declaración, cuando usted estaba asignado en Boquete, en la DIJ de Boquete, ¿usted tenía planes de viajar a Washington, sí o no? No, Señor Ismael Pití, ¿usted realizó personalmente el volcado de los correos electrónicos de la cuenta bradpty507@gmail.com al CD Princo 2X56X, sí, que han sido mostrados en esta audiencia, sí o no? sí, Señor juez, solicitamos permiso para evidenciar contradicción, toda vez que tenemos una manifestación contraria del testigo en declaraciones anteriores. Le pregunto, ¿esta declaración fue la que usted rindió ante la Fiscalía Auxiliar de la Nación el día 6 de agosto del año 2014? así es. Le pido, ¿por qué la reconoce? Por el número de testigo protegido, la fecha y que está firmada con una huella digital. Le pido que le lea al tribunal en voz alta lo que tengo subrayado en lápiz, desde aquí hasta aquí. En el día de hoy vengo a hacer entrega de un disco compacto que mi conocido me hizo llegar, que es un CD marca Princo Boyek 2X56X, el cual me indica que este CD contiene correos electrónicos que se encuentran en la cuenta que él mencionó en el video que hizo. Recordemos que esa declaración... Eso fue lo que le pedí que leyera. Señor Ismael Pití, cuando usted rindió declaración el día 29 de julio del año 2014, ¿por qué no le dio usted de una vez a la Fiscalía el código o la contraseña del correo brad507@gmail.com? No recuerdo en el momento. Señor Ismael Pití, vamos a ver si usted recuerda un poquito más. Le hago una pregunta. ¿Había alguien presente de la Fiscalía Auxiliar de la Nación al momento que usted volcó esos correos en el CD que usted entregó a la Fiscalía? ¿Sí o no? No, ¿Había alguien de la defensa presente al momento que usted volcó esos correos? ¿Sí o no? no, ¿Había alguien del Instituto de Medicina Legal presente? ¿Sí o no? no, Señor Ismael Pití, ¿había alguien del Consejo de Seguridad presente? ¿Sí o no? no. ¿Dónde usted hizo el volcado de esos correos al CD? Estaba hospedado en un hotel. ¿En qué hotel estaba usted hospedado? No recuerdo. Le hago una pregunta. ¿Quién pagó ese hotel? Yo lo pagaba. Señor Ismael Pití, ¿recuerda usted dónde quedaba ese hotel donde usted se quedó? Por Albrook, ¿En qué parte de Albrook? cerca del aeropuerto de Albrook. Señor Ismael Pití, ¿qué día se quedó usted en ese hotel? Desde el día que llegué, el 28 de julio, ¿Usted entró a qué horas a ese hotel? Objeción impertinente. Eso no guarda relación con los hechos. No al lugar. no recuerdo la hora. Señor Ismael Pití, cuando usted se reunió con el señor Jacinto Gómez, ¿usted había estado en el hotel antes, sí o no? No, ¿Usted viajó a qué horas de Chiriquí a Panamá cuando se fue a reunir con el señor Jacinto Gómez? ¿A qué hora salió de Chiriquí? salí en horas de la noche para llegar a primera hora a Ciudad de Panamá, ¿Recuerda qué horas de la noche? 10, 11 de la noche, ¿Recuerda a qué horas llegó a Panamá? a las 7 de la mañana. O sea que usted fue directo y sin dormir al Consejo de Seguridad, ¿sí o no? Sí, Señor Ismael Pití, ¿cuánto pagó usted por el hotel donde se quedó? no recuerdo, ¿Cuántos días se quedó en el hotel? Espérate. no recuerdo. Señor Ismael Pití, ha manifestado usted a este tribunal que usted es la persona que aparece con rostro
con rostro en silueta y voz distorsionada dentro del DVD que se entregó a la Fiscalía. ¿Es eso cierto, sí o no? Así es. Señor juez, solicito permiso para evidenciar contradicción toda vez que tenemos un documento previo rendido por el testigo que manifiesta lo contrario. Proceda. Permiso, señor juez, para ponerle de presente el documento al lleno. Señor testigo, ese documento que le pongo de presente es la declaración jurada que usted rindió ante la Fiscalía Auxiliar el día 1 de agosto del año 2014. Efectivamente, corresponde al número testigo protegido, la fecha y está firmada por una huella digital. Gracias. Le pido que me lea desde este punto que está aquí hasta este punto de lo que usted declaró en dicha declaración jurada. Mi presencia ante este despacho es para hacer entrega de un disco compacto tipo DVD-R marca Maxell que contiene el testimonio de mi conocido. Señor Ismael Pití, cuando usted grabó ese video, ¿había personal presente de la Fiscalía Auxiliar de la Nación, sí o no? No, ¿Había algún defensor presente, sí o no? no, ¿Había personal del Instituto de Medicina Legal, sí o no? no, ¿Habían miembros del Consejo Nacional de Seguridad, sí o no? no, ¿Quiénes estaban presentes al momento que usted grabó ese video? solo mi esposa. ¿Quién grabó? ¿Usted se grabó o ella lo grabó a usted? Mi esposa me grabó. Señor Ismael Pití, el CD que usted indica que contiene los correos, ¿a quién se lo entregó usted físicamente en la mano? ¿A quién se lo entregó? En la Fiscalía Auxiliar. No dónde, ¿a quién? Si no recuerdo la aclaración, me la tomó el secretario judicial. ¿Quién le tomó la declaración? El secretario judicial. ¿Era hombre o mujer el secretario que le tomó la declaración? No recuerdo. ¿Estaba presente el fiscal auxiliar de la Nación, Marcelino Aguilar, sí o no? No lo recuerdo. Señor juez, para un ejercicio de ayuda a memoria, solicito ponerle de presente la declaración que rindió el testigo en la cual se hizo entrega del CD, por favor. Proceda. Señor Ismael Pití, ¿hizo usted entrega de ese CD mediante la declaración jurada del día 6 de agosto del año 2014? Sí, La declaración que le pongo de presente es la declaración del día 6 de agosto del año 2014. así es. Señor Ismael Pití, le pido que lea para sí esto que está aquí, lo lea para usted, a objeto de que si puede recordar a quién le entregó usted dicho CD. Se deja con... Ok. Ok. Señor Ismael Pití, luego de haber leído, ¿puede decirnos a quién le hizo entrega usted del CD marca Princo Budget tipo CDR 82X56X? Refiere mi declaración que se lo hice entrega a la secretaria judicial Xiomara y al fiscal auxiliar Marcelino Aguilar. ¿Y en los hechos ocurrió como dice la declaración, sí o no? ¿Me explica esa parte? Que si en efecto ocurrió como dice la declaración. Así es. Señor Ismael Pití, al momento que usted fue nombrado para el cargo que usted desempeñaba ante la OEA, ¿usted tenía visa de los Estados Unidos de América? ¿Sí o no? No. ¿Sacó usted visa antes de irse? Para poder ingresar, sí. ¿Quién le ayudó con ese trámite de visa ante la Embajada Americana? No lo recuerdo. Señor Ismael Pití, ¿a usted se le proporcionó pasaporte diplomático para ir a representar a Panamá? ¿Sí o no? Sí. ¿Recuerda usted qué día sacó ese pasaporte diplomático?
No. ¿Quién le dio la documentación para que usted fuera a adquirir ese pasaporte diplomático? No recuerdo. Señor Ismael Pití, el señor Juan Carlos Varela estaba al tanto de que usted sería designado en esa posición de la OEA, ¿sí o no? Desconozco. ¿Sabe usted si el señor Rolando López estaba al tanto de su designación ante la OEA, sí o no? Desconozco. Señor Ismael Pití, el señor Rolando López solicitó su licencia con sueldo al director de la Policía Nacional, ¿sí o no? Objeción capciosa. No al lugar. Desconozco. ¿Usted la solicitó, sí o no? Como indiqué en la mañana, las instituciones... La pregunta mía fue sí o no, señor juez. Correcto, responde. ¿Me repite la pregunta? ¿Solicitó usted a la Policía Nacional, sí o no, licencia con sueldo? No recuerdo. Señor Ismael Pití, cuando usted rindió declaración como testigo protegido, ¿le indicó usted al fiscal auxiliar que la persona que aparecía en el video era usted, sí o no? No. ¿Mintió usted en su declaración jurada del día 6 de agosto del año 2014, sí o no? Objeción capciosa. Al lugar. Señor Ismael Pití, ¿usted le manifestó en algún momento al fiscal auxiliar de la Nación que usted había participado de hechos de vigilancia, pinchazos o seguimientos, sí o no? No. El correo electrónico bradpty@gmail.com nos indica usted que era de su propiedad, ¿es correcto? Sí. Y nos indica que los correos que supuestamente fueron intervenidos fueron puestos por usted en ese correo. ¿Eso es así, sí o no? No entiendo la pregunta. ¿Usted fue quien envió esa información a ese correo, sí o no? Así es. Señor Ismael Pití, ¿usted ha sido perseguido disciplinariamente a la fecha? Objeción repetitiva. No al lugar. No. Señor Ismael Pití, ¿usted ha sido perseguido penalmente a la fecha? ¿Sí o no? No. Señor Ismael Pití, ¿cómo? Si usted era testigo protegido, si lo sabe, ¿cómo un bufete en los Estados Unidos, usted ha manifestado aquí que usted no había acusado al expresidente Ricardo Martinelli en sus declaraciones? ¿Por qué ese bufete le pedía a usted que rindiera declaraciones en Estados Unidos? Objeción repetitiva y capciosa. No al lugar. Como indiqué, el bufete de abogados me indicó que era una solicitud que venía del Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Usted confirmó si esa información venía del Departamento de Estado de los Estados Unidos? ¿Sí o no? Si me indican... La que- pregunta mía fue sí o no. ¿Me repite la pregunta? ¿Usted confirmó si esa información venía del Departamento de Estado de Estados Unidos, sí o no? No. Señor Ismael Pití, la pregunta mía inicial giraba en tratar de saber si a alguien en el bufete de abogados le explicó cómo ellos tenían información que usted podía declarar en contra de Ricardo Martinelli si usted no había mencionado a Ricardo Martinelli en ninguna de las declaraciones y además usted era un testigo protegido. ¿Cómo ocurrió eso si usted lo sabe, sí o no? ¿Cómo ocurrió eso, perdón? Objeción capciosa y confusa. No al lugar. Ya el testigo ha hecho referencia a esa situación y ha sido aceptada por el testigo. Responde. Sí, no entendí la pregunta. Le trato de reformular a ver si me entiende.
Usted no había hecho alusión al expresidente Ricardo Martinelli en ninguna de sus 3 declaraciones anteriores. Manifiesta usted que por temor. Usted era un testigo protegido. Supuestamente nadie sabía esa información. Le pregunto, ¿cómo un bufete en los Estados Unidos de América sabía que debía contactarlo a usted para realizar algún tipo de declaración en contra de Ricardo Martinelli? Objeción capciosa y compuesta. En primer lugar, ya había sido formulada. Desconozco, como indiqué, de qué manera el bufete de abogados tuvieron acceso a mi información. Señor Ismael Pití, usted manifestó no recordar el nombre de ese bufete de abogados. ¿Es eso correcto? Así es, ¿Recuerda dónde estaban localizados en los Estados Unidos ese bufete de abogados? en DC, ¿En qué parte de DC? no recuerdo. ¿Quién lo llevó a usted a ese bufete de abogados? Yo me trasladé por mis medios. ¿Quién en ese bufete de abogados, quién persona natural en ese bufete de abogados le pidió su declaración? Habían 3 personas, Sí, ¿quién fue el que le pidió la declaración? no recuerdo. Señor Ismael Pití, ha manifestado usted que declaraba en tercera persona por temor. ¿Es eso correcto? Así es, Señor Ismael Pití, en su declaración jurada, dijo usted que conocía a los señores Didier y al señor William Pití, que conocía sus nombres, ¿sí o no? no recuerdo. Señor Ismael Pití, cuando aquí hicimos ejercicio de contradicción y le acaba de preguntar la fiscal sobre el tema de tercera persona, en la declaración jurada, usted decía no conocer los nombres del señor Didier y Guillermo. Le pregunto, decir que no se conocen los nombres de ellos, ¿es actuar en tercera persona, sí o no? Objeción capciosa, él no se ha referido a ese tema en específico en el En primer redirecto. lugar, No entiendo su pregunta. Le pregunto nuevamente, cuando hicimos el ejercicio aquí del contrainterrogatorio y al cual se ha referido la fiscal en pregunta anterior, en una de las declaraciones, usted leyó aquí ante el tribunal que en su declaración ante la Fiscalía Auxiliar, usted dijo que no conocía los nombres de Didier y de Guillermo, que no conocía sus nombres reales. Le pregunto, decir que no conoce sus nombres reales es declarar en tercera persona, sí o no. Sí, Señor Ismael Pití, le han hecho pregunta aquí sobre 6 documentos que están en ese CD que acabamos de ver y en donde aparece el señor Rolando López. ¿Los otros 500 documentos tienen las mismas propiedades? desconozco. ¿El señor Rolando López intervino en algún momento en la confección de esos correos, sí o no? No, Le pregunto, usted indicó que el motivo por el cual aparecía su nombre, el suyo, Rolando López, en una computadora que tenía los supuestos correos volcados, era porque usted había prestado su computadora al señor Ismael Pití. ¿Es eso correcto? Sí, presté la computadora. ¿Usted puso ahí el nombre de Rolando López, sí o no? no, Señor Ismael Pití, ¿conoce usted a Rolando López que aparece como autor de esos documentos, sí o no? sí,
anteriormente, ante este tribunal, usted dijo que no conocía al señor Rolando López. ¿Puede explicar esa contradicción? Me preguntó personalmente en aquella ocasión. Lo conozco a él porque cuando yo trabajé en la DIP por los años 2006, 2007, él trabajó, si no me equivoco, era el subdirector del DIC. Él era, perdón, Subdirector del DIC. él era superior suyo. Sí. Lo conozco, pero no personalmente, como le indiqué. ¿Fue él el que pidió su puesto en Estados Unidos? Desconozco. Señor Ismael Pitín, ¿alguna vez presenció usted una reunión entre el señor Reinaldo Díaz y el expresidente Ricardo Martinelli, sí o no? No, ¿Alguna vez vio usted juntos al señor Reinaldo Díaz y al expresidente Ricardo Martinelli, sí o no? no. Y según usted, esta persona se llama Reinaldo Díaz. Así es, y hemos visto en correos que así es. Señor juez, ante una información distinta que consta en declaración jurada previa rendida por el señor, solicito hacer un ejercicio de evidenciar contradicción. Señor Ismael Pitín, ¿reconoce usted el documento que le pongo de presente? Así es. Es su declaración rendida el día 29 de agosto del año 2014. Así es. Le pido que me lea para el tribunal en voz alta aquello que se encuentra subrayado en lápiz. Me cuenta mi conocido que este sistema, cuando fue instalado en el lugar, había un ingeniero en sistema de nombre Raimundo Díaz, de nacionalidad panameña, que trabaja por los lados de la presidencia y fue quien atendió a los israelitas para que el sistema quedase funcionando. ¿Qué nombre decía aquí en el documento? Raimundo Díaz. ¿Qué nombre dijo usted antes? Reinaldo Díaz. Señor Ismael Pitín, ¿ha manifestado usted que la forma en que se puede verificar que el señor Reinaldo Díaz en efecto existe es que aparece listado en los nombres esos de los correos de los documentos esos que le acaban de mostrar a usted? Le pregunto, dentro de esos documentos, ¿pudo alterarse el nombre de él al igual que se alteró el nombre de Siria Miranda, sí o no? Objeción sugerente y capciosa. Recontradirecto es permitido. No lugar responda. ¿Me repite la pregunta? Si el sistema que usted utiliza podía alterar cualquier nombre del encabezado de un correo, sí o no. Ese sistema... ¿Sí o no? No, Solamente podía alterar el de Siria Miranda, sí o no. así es. La defensa no tiene más preguntas, señor juez. Mi nombre es Ronnie Rodríguez, ex jefe de inteligencia del Consejo de Seguridad Nacional. En esta ocasión me dirijo para decirle que ese expediente de los llamados pinchazos telefónicos, todo fue amañado, todo fue amañado. Ahí hay pruebas implantadas, testigos comprados y coaccionados. El señor Ricardo Martinelli Berrocal jamás pinchó un teléfono. Yo nunca pinché teléfono ni sé pinchar teléfono. Para eso hay sus técnicos. El Consejo de Seguridad es un engranaje de inteligencia que todos lo saben. Trabajábamos en conjunto con la CIA, la DEA y muchas otras agencias de inteligencia extranjeras. El señor presidente Juan Carlos Varela, él sabe cómo se trabajaba en el Consejo de Seguridad y todo lo que se hizo.